Las madres son un regalo de Dios. Eso cantaba el coro. Eso decían los niños hoy. Y los integrantes del coro de los mayores. Qué bonita canción, qué hermosa canción. En casa yo tengo una joya preciosa, un tesoro muy difícil de hallar. Yo tengo una madre tierna y maravillosa, un regalo que Dios me quiso dar. Es una expresión linda de testimonio de lo que un hijo, una hija encuentra en su madre. Las mamás son una riqueza enorme para la vida de los seres humanos y hoy las felicitamos y les expresamos que nos alegra mucho que estén con nosotros, que hagan parte de la iglesia, que hagan parte de la comunidad de fe, que sean personas que hoy, a través del testimonio de sus vidas, pueden aportarle no solo el afecto a sus hijos, sino la claridad de un conocimiento de Dios. Felicitaciones, mamá. Este cántico es un testimonio que todos damos. No lo cantamos todos, lo disfrutamos todos, pero es para que ustedes, mamás, se sientan muy honradas de su ministerio, de su papel moral y espiritual al frente de su familia, guiándola y aportándole todo el afecto que de Dios ustedes han recibido. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces para que Dios nos hable en esta mañana a través de su palabra, que Dios nos muestre las cosas que Él quiere que nosotros entendamos y tengamos claro hoy en relación con sus verdades. Estamos en la celebración del Día de la Madre y hoy vamos a hacer referencia a algo que tiene que ver con esta idea de la maternidad, de la paternidad. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos das, por la iglesia, Señor, por la comunidad de fe en la que nos encontramos, compartiendo con los hermanos todas estas experiencias maravillosas, este ambiente saludable, este sentimiento de comunidad que nos hace ver vinculados a gente especial, a gente con la cual estamos participando de una común fe y de un conocimiento que nos identifica, el conocimiento de lo tuyo, el conocimiento de tu verdad, el conocimiento de todo lo que tenga que ver con la comunión contigo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en la iglesia todo es festivo, todo es alegría. A veces el dolor se cruza, pero tú permites que del dolor nos levantemos para vivir el gozo y la experiencia de la plenitud de los verdaderos creyentes. Gracias entonces por la palabra que nos vas a dar en el día de hoy, por lo que nos vas a decir, Señor, en la enseñanza que tú vas a permitir que sea compartida, Señor, en la iglesia. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos míos, siéntense, por favor. Hoy vamos a hablar un poco en relación con un texto muy especial que hace mención de la infancia de Jesús y hay un punto donde se toca la sensibilidad emocional de María desde una presentación profética. Se le hace mención a María de un suceso propio
de su condición de madre de Jesús. Y esto nos va a servir para hacer la reflexión en esta mañana. El texto lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 2. Recuerden, lo leíamos al comienzo del culto. Lucas 2, a partir de el versículo 21 hasta el versículo 40 leíamos. Y en ese texto, hermanos míos, hay cosas que tenemos que resaltar, hay que tenerlas en cuenta para la enseñanza del día de hoy. La enseñanza tiene que ver con textos escogidos. Por ejemplo, el comienzo en el versículo 21 y el versículo hasta el versículo 24 hace mención de 3 ceremonias que son ceremonias claves en la religión de Israel. La primera ceremonia es la circuncisión y ustedes leen en el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, o sea que se circuncidaba una semana después de nacido. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Era la tradición, ¿no? La circuncisión se hacía a los 8 días de nacido. Y existen razones válidas para que esa ceremonia se haga en ese día, pero era la forma como ellos entendían el cumplimiento de la orden de Dios a Abraham, y era la forma como un niño era definido como parte de la comunidad de Israel, de su religión, de sus convicciones, circuncidado al 8º día, decía Pablo, para hablar de sus orgullos. Él mencionaba la circuncisión como una de las características de su condición de un judío de bases serias, circuncidado al 8º día. Bueno, Jesús fue circuncidado al 8º día. Y aparece luego la mención a partir del versículo 22 de 2 celebraciones más: la purificación y la presentación en forma de consagración de un niño primogénito. Jesús era un primogénito y entonces tenía que ir al templo a los padres, llevarlo para hacer la consagración a Dios de su hijo primogénito, y María debía purificarse después del parto. Dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Observen ustedes que se demuestra que todo el suceso del nacimiento de Jesús estuvo regido por la tradición
del pueblo judío por sus leyes, ¿ya? Esa es la forma como uno puede entender la frase de Pablo en Gálatas 4:4, cuando dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, es decir, de un parto normal como nacen todos los niños, y nacido bajo la ley, es decir, circuncidado al 8º día y presentado como hijo primogénito, ¿ya? Consagrado a Dios como hijo primogénito. Es decir, Jesús era un niño judío. Jesús era un niño nacido en un ambiente sujeto a la ley de Moisés. Y eso lo hace uno con el pueblo, parte del pueblo, y en términos humanos, eso lo hace un ser humano como cualquiera de nosotros. Luego el texto muestra la presencia de un hombre que el día que fue llevado Jesús, según muestra el texto, ese hombre llegó al templo porque parece que tuvo como el presentimiento de que ese día iba a haber su esperanza suprema, encontrar al Mesías, que Dios le evidenciara que el Mesías estaba en medio de la humanidad, y entonces ese hombre se siente el hombre más feliz del mundo, pensando de que ya había cumplido su tarea en la vida y que ya sabiendo que Dios había dado redención a Israel a través de la presencia del Mesías, él podía morirse tranquilo. Eso dice el texto. He aquí, versículo 25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Cristo, al Mesías. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué manera más bonita de identificar el lugar representativo de Cristo Jesús, que sirviera como luz para los gentiles, la oportunidad de que los gentiles se acercaran a Dios, y como gloria del pueblo de Israel, como punto alto del desarrollo espiritual de la comunidad de Dios en Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada traspasará tu misma alma, está colocado en Reina Valera entre paréntesis como si fuera una expresión que Simeón le da a María como un mensaje particular de parte de Dios para ella, y luego complementa
el mensaje que trae respecto de el ministerio especial de Jesús y lo que representaría para el pueblo de los judíos, ¿ya? Entonces, allí notamos en ese versículo 35, notamos cómo ese texto nos introduce en la idea de una de las experiencias más significativas de la vida de María. En lo que deja ver el texto, esa maternidad, la de Jesús, la de llevar en su vientre a Jesús, le iba a representar a María una condición de dolor, eso de una espada que traspasa su propia alma desde el territorio de su experiencia humana. María se vería pasada por el quebrantamiento que le produciría esas condiciones de vida de Jesús, su ministerio y la forma como Jesús, representando lo que Simeón decía, una señal contradicha, a alguien que está para que muchos se caigan y otros se levanten. Esa condición de él como mensajero de Dios para darle oportunidad a los gentiles y para glorificarlo en medio de los judíos, llevaría a Jesús a representar mucho dolor, mucho padecimiento, un quebrantamiento terrible a la vida de la mamá de Jesús. Y este me sirve de base para hacer la reflexión hoy. Yo diría que María disfrutó su maternidad de Jesús, pero diría también que en condiciones semejantes María sufrió mucho. María padeció extremadamente su condición de madre de un hombre que a los ojos de una buena madre, a un hombre que se enfrenta a tantas situaciones de agresión, de contradicción, de ataques, y especialmente a un hombre que termina la vida en la forma tan cruenta como la terminó. Una mamá debió haber experimentado mucha angustia, mucho sufrimiento, debió haber sentido que esa maternidad le estaba costando mucho más que lo común. Le estaba representando condiciones muy tristes, porque ella era una buena madre, y eso va caracterizando la actitud de una buena madre enfrentando las situaciones difíciles de sus hijos. La experiencia de María asumiendo esta maternidad, viendo el desarrollo y la consumación de la vida de el hombre ligado a un propósito especial de Dios. La frase, mientras que a ti misma una espada te atravesará el alma. María viviría un dolor íntimo y profundo, y de ese dolor tiene un mensaje que se le entrega en términos proféticos. Se le deja ver que es una experiencia ligada a la maternidad. Esa experiencia es un fruto inevitable de ser la madre del Mesías, y es un fundamento
profético de la condición de un ser humano que entiende que la maternidad duele. ¿Ya? Los hijos duelen. Los hijos duelen. De hecho, los hijos duelen para las madres y los hijos duelen para los padres. Pero la maternidad es una condición muy especial y en esas condiciones el dolor de la maternidad es una experiencia muy especial. Y yo quiero resaltarla hoy para que los hijos y las hijas entiendan cosas. Y quiero resaltarla hoy para que las mamás y los papás entiendan otras cosas también que son importantes. La maternidad, como la paternidad, pero en especial la maternidad, es una bendición para la madre y para el hijo. ¿Ya? Desde lo instintivo, que es la base de la maternidad. ¿Ya? Es decir, una mujer al quedar embarazada comienza a desarrollar condiciones biológicas y a despertar elementos instintivos que están allí en condiciones naturales para expresarse desde muchos, pero muchos miles y millones de años, cosa que viene acompañando todas las especies mamíferas. Y en la mujer se perfecciona porque es que la mujer puede pasar desde los instintos hacia un afecto maduro. Los animales todos se quedan en lo instintivo. Una mujer puede superar lo instintivo con un verdadero desarrollo del amor, ¿ya? Desde esos territorios, la maternidad es un surtido abundante de riquezas a nivel relacional, que no se encuentra en ningún otro tipo de experiencia que vincule a los seres humanos. Nada como la maternidad, nada como la maternidad. Todos los sentimientos, las emociones, las disposiciones, las posturas actitudinales que despierta la maternidad, eso no lo despierta ninguna otra experiencia relacional de los seres humanos y por eso es un fenómeno. Eso es una cosa que es la forma como la sabiduría de Dios y el amor de Dios permitió generar garantías para el desarrollo de las nuevas generaciones humanas. ¿Por qué? Porque es que la maternidad es una condición que surte, enriquece, que alimenta el espacio relacional de la mamá con el niño. Los hijos despiertan en una madre muchas formas de sentimientos y emociones que van desde el gozo desbordado hasta las experiencias de tristeza y de dolor indescriptible que ninguna otra condición en la vida es capaz de despertarlo. El dolor de una madre es una cosa tremenda, como la actitud de una madre protegiendo a su hijo es una cosa sorprendente, es una cosa escandalosa, es algo que en el corazón de ellas y para los que observan no hay forma de explicarlo distinto de algo que nace de su naturaleza. Tiene que ver con su condición de persona humana y especialmente del hecho de ser mujer y no simplemente mujer, el hecho de ser madre. ¿Ya? Una madre, hermanos míos, siempre busca
y espera lo mejor para sus hijos y está dispuesta a hacer sacrificios que ningún otro estaría dispuesto a realizar por otra persona. ¿Ya? Eso nadie lo puede discutir en las condiciones normales donde el afecto natural, que es el elemento instintivo básico, el afecto natural se desarrolla. ¿Ya? Una madre hace por el hijo lo que nadie más está dispuesto a hacer por alguien. El dolor, entonces, es una experiencia emocional inevitable en la maternidad. Y entonces hay que saber ubicarlo en los territorios justos para que ese dolor no haga daño a nivel relacional. El dolor de las madres mal elaborado, mal trabajado, afecta los espacios relacionales de las familias, ¿ya? Y por eso puede ser peligroso. Y para que no se convierta en un estorbo en el desarrollo válido de la vida de los hijos, ¿ya? De esos aspectos mal manejados surgen sentimientos de culpa, tremendos sentimientos de culpa que a veces no se resuelven bien y que terminan atormentándole para siempre la vida a una persona, porque la experiencia de dolor de una madre, mal manejado el dolor, mal elaborado, digamos mal promocionado o mal presentado, mal direccionado, termina por afectar con responsabilidades inadecuadas a los hijos, y eso genera culpa, sentimientos de inferioridad y muchas otras cosas que hacen que las personas terminen golpeadas en la vida a partir de gestos, de manejos y de presentaciones afectivas tocadas por el dolor. En primer lugar, asumamos el hecho. Los hijos duelen. Los hijos duelen. Quien es mamá, quien es papá, es muy consciente de esto que estoy diciendo. Los hijos duelen. Insisto, y duelen de muchas maneras. Esa sensación de impotencia que nos invade cuando un hijo está padeciendo, está viviendo una situación difícil, y eso de sentir que no podemos hacer mucho es un sentimiento indescriptible. Como padres, como madres, seríamos capaces de todo, renunciaríamos a todo, ¿ya? En función de lograr resolverle la necesidad a ellos. Nosotros en esa experiencia descubrimos lo que duele el dolor ajeno, porque nos duele el dolor de nuestros hijos como si nosotros mismos lo lleváramos. En esos momentos, si a alguien le queda un poquito de egoísmo en su interior, en la experiencia de la materno-paternidad, acaba por consumirse. No existe mal que no elegiríamos para hacer o para vivir en propia carne antes que ver a los hijos enfrentando cosas en las que entendemos no hay mucho por hacer, por ayudarlos, por dirigirlos. Y no solo estoy hablando del dolor físico, porque, hermanos míos, hay dolores del alma que también pesan. Desde la
salida de un diente hasta un padecimiento largo y complicado por razones emocionales y afectivas, a nosotros como padres, como madres, nos produce mucho dolor. Y si lo decimos los padres, entendemos que para las madres, en razón a su particular condición emocional, afectiva, a ellas les tiene que doler mucho más. Y eso, que es una cosa inevitable, se puede convertir en un problema. Y es lo que estoy tratando de despertar conciencia de que hay que trabajarlo de tal manera que no sea un problema ni de salud para nosotros, ni de salud para la relación con nuestros hijos. Porque hay que saber manejarlo, hay que saberlo referir a los territorios desde donde se pueden enfrentar o se pueden manejar diluyéndolos en un territorio en que no afecten negativamente las posibilidades del desarrollo de las personas. Hermanos míos, en ocasiones el dolor lo produce verlos enfermos, en otras ya crecidos, nos angustia verlos sufriendo las tristezas de sus desengaños, ¿ya? Eso de que a veces no puedan cumplir su objetivo, o en muchas ocasiones, después de haberse esforzado mucho, no logran resolver o alcanzar las metas que se han trazado. Y queremos estar allí cerca y queremos estar con ellos. Y si es necesario poder hacerles vivir que nos está doliendo tanto como a ellos les duele. Pero hay una cosa que aprendemos nosotros en el manejo de la materno-paternidad, es que no todo lo podemos, que no todo lo sabemos y que lamentablemente hay condiciones afectadas de los hijos que demandan más que nuestra buena fe. Hay territorios en los cuales nosotros no podemos incidir mucho. Y a veces la forma como eso nos golpea y como nos duele hace que hagamos locuras y tomemos posiciones necias pretendiendo con eso resolver algo de lo que sabemos o vamos reconociendo que no está al alcance nuestro resolverlos. Nosotros los cristianos debiéramos aprender a tener la habilidad de referir ya los problemas que ya no están al alcance nuestro manejarlo a la presencia de Dios. Poder creer que el Dios Todopoderoso que tenemos tiene maneras de ayudar, de dirigir, de orientar, y que debiéramos evitar en esos momentos en que estamos nosotros, que debiéramos ser sus consejeros y sus orientadores, y que estamos nosotros confundidos, o estamos nosotros perplejos, o paralizados por el hecho de que no vemos por dónde, no vemos salidas, que ellos puedan seguir y seguirnos hacia la presencia de Dios, que ellos nos vean a nosotros buscar el respaldo divino y que los podamos guiar a ellos a que se enfrenten a Dios, a que le crean a Dios, a que abran el corazón y descubran que Dios es capaz de abrir puertas que ellos jamás imaginaron y que no estaban al alcance de las personas que tanto los han amado, pero que no pueden resolverles todo. Es una idea muy ingenua
que permanecen los padres y queda difícil de que se convenzan. De hecho, es una cosa que produce mucho dolor, que se puede entender que una cosa es resolverle los problemas al niño, ¿ya? Y a veces a los niños mismos no nos queda fácil resolverle los problemas, pero una cosa es eso y otra cosa es enfrentar los problemas más profundos y avanzados de la problemática existencial, de las condiciones, de la dinámica de la vida, de personas que están creciendo y se están encontrando con situaciones más complejas. Nosotros no somos los todopoderosos y por tanto aprendamos a descansar en el poder de Dios, en las garantías de las promesas divinas, en las alternativas de las soluciones que vienen directamente de Él, a veces sorprendiéndonos a nosotros mismos y convenciéndonos que Él tiene la manera de hacer cosas más allá de nuestra propia imaginación. Ese sufrimiento nuestro por la impotencia, mal manejado, es un camino equivocado en la elaboración de la conciencia de nuestros hijos frente a las situaciones en donde la vida le exige humildad, mansedumbre, confianza en Dios, fe, esperanza, visión de un programa divino que va más allá de las posibilidades de nuestro esfuerzo cotidiano por sacar adelante la vida nuestra y la de los nuestros. Todo esto representa un dolor que es como la herida de una espada que traspasa el alma. La impotencia, porque las soluciones, insisto, no están en nuestras manos. Sin embargo, vean ustedes, insisto en esta idea central, enfrentando el dolor, porque es que cuando yo miro la vida de María, una de las virtudes que se le descubren a María es su activismo silencioso. Es una persona comprometida. María llegó a comprometerse con el ministerio de Jesús y cuando Jesús se fue en esa tragedia del Calvario, María no fue una mujer que se dejó encerrar por el dolor, no se dejó tomar por la amargura, por el resentimiento, por el odio, que es lo que a veces uno nota en las madres tocadas, viendo el sufrimiento de los hijos por las actitudes negativas o equivocadas de los demás. No, María se volvió una persona comprometida con el Evangelio, una persona que no se encerró, una persona que se construyó en medio del dolor, usó el dolor para edificar su vida. María fue una mujer que padeció la particularidad de Jesús. Fue una mujer que tuvo que aceptar que ese hijo era diferente a los otros y tuvo que aprender a estar con él y frente a las condiciones incomprendidas por las posibilidades de su capacidad de persona humana frente a la grandeza de Jesús, aprendió a acompañar en silencio, aprendió a guardar en el corazón, aprendió a desarrollar ese ministerio de aquella persona que no desentona con la grandeza del Hijo.
Eso es enorme. El hijo crece y crece, pero la mamá no se queda atrás. Pero no crece para estar a codo, hombro a hombro con el hijo, sino que crece para darle dignidad a su ministerio en las posturas de creyente, en la postura de una persona virtuosa, de una persona ubicada en los valores sobre los cuales dedicó tiempo para criar a su hijo. Fíjense ustedes que a María le debió doler muchas cosas de Jesús. Muchas de las decisiones de él no fueron agradables para María. Y María quiso evitar que Jesús se expusiera a tanta tragedia, pero descubrió que ese muchacho era incontenible, que no lo podía reducir a los intereses suyos, y aprendió a acompañarlo, sufriendo, padeciendo, pero sostenida en la confianza de un programa de Dios con la vida de él. En medio del dolor que nos producen los hijos, lo correcto son las salidas cristianas, las posturas cristianas. Lo correcto no es la queja. Lo correcto no es la murmuración. Lo correcto no es estar diciéndole a todo el mundo lo desilusionado o desilusionada que está con los hijos. Eso no es lo correcto. Lo correcto no es mostrarle a todo el mundo la dimensión de los errores de ellos. De pronto sí, prevenir a quienes pueden ser afectados por las salidas en falso de los hijos, y eso es una maternidad responsable. Pero lo correcto no es estar haciendo referencia continua a lo que los hijos hacen sufrir. Lo correcto es comenzar a asumir posturas, porque lo que importa es el bienestar de ellos, lo que importa es la salvación de ellos. Que los hijos se den cuenta que no están solos mientras estén sus padres, porque nosotros como padres somos incondicionales. Que si cuentan con nosotros, que cuenten con Dios, porque Dios está más presente con nosotros. Pues Dios es su verdadero y suficiente Padre por encima de nosotros. Que un dolor bien orientado da fuerzas. Que con un dolor que dirigimos bien nos descubrimos más valientes de lo que jamás imaginamos. Descubrimos en la profundidad de la experiencia una persona muy capaz, un ser humano mejor, un ser humano luchador que no se entrega, pues en el amor a nuestros hijos, nuestras limitaciones no hacen más que impulsarnos para darles lo mejor. Son condiciones que despierta el dolor. El dolor no nos encierra, el dolor no termina agobiándonos y paralizándonos, sino que nos hace levantar rápido, a buscar salidas, a buscar soluciones, porque lo que nos interesa es que ellos resuelvan, que ellos se salven, que ellos salgan adelante. Y si eso lo tenemos que enfrentar con el dolor que nos causa, tenemos que hacer del dolor una herramienta para construir ese trabajo de soluciones y salidas que de parte nuestra se puedan desarrollar. Ahora, quiero concluir
esta enseñanza con una idea que es complemento de lo que hasta aquí les he dicho. Podemos decir que existen 3 dolores simultáneos que sentimos, probablemente todos los padres del mundo, ante algún error representativo de nuestros hijos. Los hijos se equivocan y nos duele. Los errores de nuestros hijos duelen. Ahora, los errores pueden ser muy variados. Unos son importantes, otros menos importantes. Unos pueden ser por equivocaciones o decisiones personales suyas, por cosas en las que ellos hacen conscientes o cosas que uno sabe que las hicieron y no son conscientes. Pero el dolor nuestro se expresa en 3 dimensiones y a veces o frecuentemente las 3 están allí. Y quiero que las identifiquen porque hay que ser eficaces enfrentando el dolor que nos producen los errores de los hijos. El primer dolor es el dolor del qué dirán. Nos duele lo que van a decir. ¿Quiénes? Los vecinos, la familia. Lo que van a decir los amigos, los compañeros de trabajo. Eso tiene que ver mucho con nuestro ego o a veces con el pudor que podemos sentir al descubrir que los demás conocen lo que nosotros preferiríamos que no lo supieran. Pero llegó la información a otros y eso golpea un poquito nuestro ego porque sentimos que hay un decir que surge alrededor del error de nuestros hijos que no podemos evitar. El segundo es el dolor de sentirnos culpables, el dolor de la culpa. Porque es natural que los padres nos preguntemos, frente a los errores de los hijos, ¿qué hemos podido hacer mal para que las cosas vayan así? Es una pregunta inevitable. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Qué no hicimos? ¿O qué hicimos distorsionadamente para que las cosas se estén presentando de esa manera? ¿Ya? Eso, hermanos míos, como decisiones de nuestros hijos, errores de nuestros hijos, el sentimiento de culpa es algo que como dolor es inevitable, porque a veces nosotros queremos trasladar la causalidad a condiciones que muchas veces están ligadas a rasgos de nuestra personalidad, están ligadas a los aspectos de condiciones en las que de pronto nosotros cargamos genéticamente a nuestros hijos con elementos negativos y entonces nos sentimos culpables. Eso es como cuando los hijos nacen con alguna enfermedad, inevitablemente los padres desarrollan culpa y la culpa, y eso es bueno que lo trabajemos algún día, la culpa se sostiene a lo largo de toda la vida si la persona no es capaz de hacerse un trabajo serio al respecto. Y de hecho, ese sentimiento de culpa malogra la crianza. Eso malogra la crianza. En los errores de los hijos, la culpa aparece. ¿Ya? Nosotros sentimos que algo debió pasar de parte nuestra para que nuestro hijo no diera la medida en eso que decidió.
Y el tercer dolor es el dolor de amor. ¿Ya? Nos duele todo aquello que afecta a nuestros hijos. Por amor, porque queremos su bien, anhelamos que sean personas de bien y que les vaya razonablemente bien en la vida, que todo lo que les suceda sea bueno. Y por el bien de ellos nos duele que las cosas no salgan. Es el dolor de amor. Dolor del qué dirán, dolor de la culpa, dolor de amor. En parte, nuestra capacidad de ayudar a los hijos en esos momentos dependerá de cómo afrontemos estos sentimientos. ¿De cuál de ellos, de esos tres, domina en nosotros? Así, reaccionar, en primer lugar, si nos dejamos llevar por el dolor del qué dirán, es muy poco probable que podamos ser de gran ayuda para nuestros hijos. Porque todo lo que tratamos de resolver es la imagen social, el impacto que produce el error de nuestros hijos. Y es más fácil que tratemos de agredir su error, agredir su persona por efecto del error, porque nos duele en el ego el que él nos haya expuesto a esa condición difícil de un comentario equivocado de lo social. En realidad, este dolor es quizás el más desenfocado de los tres si tenemos el objetivo de que nuestros hijos salgan adelante, porque el dolor no es de gran ayuda para resolver problemas, no está hecho para resolver problemas, sino que está hecho para generar en nosotros angustia y crear en nosotros sentimientos de persona frustrada, de persona dañada por el error de los hijos. Dejarnos dominar por el dolor de la culpa tampoco es la solución. Ese dolor nos podría paralizar completamente a la hora de buscar soluciones al problema planteado. La culpa no resuelve nada, nunca, por favor, la culpa no resuelve nada, nunca. Siempre que usted se siente culpable, solamente se siente mal y se paraliza. Una cosa es culpa, otra cosa es responsabilidad. Si nos dejamos llenar de ese sentimiento de culpa por las cosas que no hicimos, por las cosas que hicimos mal, por lo que presumimos tiene que ver con nosotros, la situación por la cual nuestros hijos se han equivocado, estamos, hermanos míos, malogrando las posibilidades de solución. El dolor de amor es probablemente el más útil, ya que por amor podemos superarnos para acompañar a nuestros hijos en su camino, porque el dolor de amor es responsable, es comprometido, es humilde. Y el dolor de amor es esforzado, buscando salidas, buscando alternativas. ¿Ya? Somos capaces de levantarnos y seguir luchando si hace falta y tomarlos de la mano para que se levanten y ellos sigan luchando. Nos debe doler que ellos no logren, que ellos no alcancen. No dolernos lo que digan las personas del error de ellos, no simplemente quedarnos en la culpa, reducidos al lamento por lo que debimos hacer y no hicimos. Estos tres dolores pueden aprovecharse para lograr crecer como padres. ¿Sí? Si yo los sé manejar. Si primero los reconozco y en segundo lugar los sé enfrentar. El dolor del qué dirán es una ocasión para aceptar nuestras limitaciones y crecer en humildad
a la vez que es un recuerdo de lo importante que es ser comprensivos. Cuando estamos escuchando la crítica de los demás por los errores de nuestros hijos, entonces tenemos que tener presente que frente a los errores de los demás, en cambio de estar lanzando críticas y comentarios que a veces nada tienen que ver con la realidad de lo que está pasando, debiéramos hacer todo el esfuerzo y ser comprensivos y compasivos, interceder por las personas y buscar la manera de ofrecernos para ser parte de la ayuda y el apoyo para la solución de las necesidades de nuestros hijos o de los hijos de los demás. Porque así se construye las verdaderas soluciones de una sociedad, ¿ya? Entonces, vivir esa experiencia nos va a permitir ser, repito, comprensivos, generosos, acogedores, cuando estemos viendo los problemas de los demás. Ahora, el dolor de culpa tiene utilidad en la medida en que podamos identificar estilos o criterios educativos que hayan sido insuficientes o no adecuados, ¿ya? No acertados para cambiarlos, si es que es necesario cambiarlos. También nos ayuda a recordar que cada época tiene sus retos educativos y que tenemos que actualizarnos continuamente como personas que están criando y están educando. Que por otro lado, los errores del pasado nos deben llevar a ser conscientes a las nuevas generaciones para que al criar o al educar no los cometan y tengamos la humildad de decir, nosotros los cometimos, ustedes no lo hagan, porque ustedes tienen una mejor posibilidad. ¿Ya? También es importante, y eso sí tiene que ver con mirar las cosas desde el otro lado, es importante recordar que nuestros hijos son libres y tienen la capacidad de tomar decisiones equivocadas a pesar de que les hayamos educado de la mejor manera. Hemos podido dar una educación correcta, pero nuestros hijos decidieron tomar atajos equivocados. Es decir, no es justo desarrollar culpa alrededor de actitudes voluntariosas de personas que decidieron acoger el consejo de extraños y no el consejo de la casa. Ahora, eso a nosotros nos debe hacer conscientes de que la culpa no sirve, la responsabilidad sí. Si yo descubro en qué me equivoqué y puedo corregir y orientar de manera adecuada, al mismo tiempo puedo darme cuenta que sentirme culpable por cosas que no tienen que ver con lo que yo he hecho es una cosa moralmente no adecuada. Y desde el punto de vista espiritual en la construcción de los hijos es hacerles ver a ellos que tienen manera de reducirnos a través de culpas que surgen de las decisiones de ellos y no de la responsabilidad nuestra. Es importante matizar bien el concepto de culpa para no caer, insisto, en esos remordimientos que paralizan. Cuando el dolor del amor es el protagonista, será el gran motor para intentar con todas nuestras fuerzas que nuestros hijos salgan adelante. Este amor de padre, este amor de madre, sabrá sacar provecho y aprender de los dos primeros dolores para concentrarse en todo aquello que construya las soluciones de fondo para las necesidades de nuestros hijos. Nos duelen sus errores, nos duele la actitud de los demás con ellos,
Nos duele que ellos estén expuestos a perder su vida. Nos va a doler mucho que alguno se nos muera. Son los dolores propios de la maternidad, de la paternidad, que nosotros debemos saber manejar. Y como último consejo, frente a ese tipo de experiencias que duelen tanto, lo mejor es buscar ayuda. Lo mejor es acercarnos a quien nos pueda orientar en la manera adecuada de desarrollar las alternativas frente al dolor. Necesitamos guía, necesitamos a veces un norte oportuno. Necesitamos que alguien nos abra la puerta porque estamos encerrados. Es que el dolor encierra. El dolor ensordece. Es una condición que anula. Y es normal que nosotros hagamos un mal uso del dolor cuando Dios quiere darnos la oportunidad de sacar ventaja porque nos hizo aptos para enfrentar el dolor y enfrentarlo en forma constructiva, porque nos dio herramientas internas, nos dio cualidades profundas por las cuales nosotros somos capaces de hacer del dolor un recurso de construcción. Y si es en relación con nuestros hijos, el dolor en el amor nos va a ayudar a hacer cosas mejores de las que hasta ahora hemos hecho, porque nunca se agota la posibilidad de ser padres eficientes con nuestros hijos. Y eso se lo digo a las madres. Tienen un potencial de posibilidades salvadoras y entiendan que el dolor que experimentan en relación con las situaciones de sus hijos son condiciones que Dios quiere que ustedes aprovechen de manera adecuada y constructiva, de manera salvadora para ustedes mismos y para la vida de sus hijos. Que el dolor no sea el factor que destruya las familias, que el dolor no sea el territorio donde se anulan las posibilidades de los encuentros, que el dolor en relación con los hijos no destruya los matrimonios, porque en muchas ocasiones eso es lo que uno nota. Los hijos producen tanto dolor que ya los padres no se pueden encontrar en una relación saludable el uno con el otro. Que el dolor nos una, que el dolor nos acerque mucho más a buscar las soluciones que en Dios tenemos que encontrar. El Señor Jesucristo, frente al dolor de su madre, viéndola a Él, allí al frente en la cruz del Calvario, imaginándose su sufrimiento, imaginándose su angustia, el padecimiento de ella, viendo a su hijo padecer de esa forma, no tuvo otra posibilidad que acercarla a un discípulo a quien vio adolorido, afectado, golpeado, agredido por la experiencia trágica de la muerte de su maestro, de su guía, y entonces los junta, acerca a la madre de él, a un discípulo a quien él apreciaba enormemente, y hace que en su dolor se complementen y puedan hacer uso de esos sentimientos golpeados y afectados para aportar cosas positivas a quien tenían al lado como entrega ministerial de Jesús. Le dice a Juan, ella es tu madre, y aquí a tu madre. Y le dice a María, él es tu hijo, asúmelo, adóptalo. Y le dice a él, adóptala. Y están muy adoloridos. Jesús quiere volverlos constructivos y salvadores en el dolor. Nosotros necesitamos eso. Esas madres que en medio de su dolor
están levantando nuevas generaciones, apoyando, respaldando. Madres que las he visto perder a un hijo en la locura de los vicios, en la locura de este desenfreno del mundo, y en cambio de encerrarse en sus lamentos, se dedican a apoyar a nuevos muchachos para evitar que ellos caigan en el juego y en los equívocos en que cayeron sus propios hijos. Hacen del dolor una herramienta para construir cosas válidas. Que Dios nos ayude a actuar así y que hagamos del dolor un recurso de poder y no una condición de lamentos y de tristeza y de agobio infinito al punto de llegar a perder hasta el gusto por la vida, cuando en medio del dolor lo que debemos querer es vivir, porque es necesario hacer muchas cosas para resolver lo que están viviendo aquellos que nos duelen tanto. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. ¿A cuántas y a cuántos una espada ha traspasado su alma en función de su experiencia como padres, de su experiencia como madres? María es el ejemplo. Y vaya que María es de las personas que menos evidente deja ver en la Biblia su dolor, que debió ser una cosa terrible, pero sí deja ver que a pesar de todo, todavía puede creer en el mensaje de su Hijo y convertirse en una persona comprometida con el Evangelio, asumiendo responsabilidad de discípula en medio del dolor que le causa la muerte y la tragedia terrible del Calvario que padeció su Hijo. Dios es grande y nos reivindica en medio del dolor y da oportunidad de que hagamos del dolor una cosa constructiva. Vamos a orar y a pedir a Dios que nos ayude, porque sé que hay padecimientos actuales en la vida de muchos en relación con sus hijos. Hay afectaciones. De hecho, hay hijos terribles, hay hijos malagradecidos, hay hijos maltratadores, y que duele todo eso para los padres. Pero no se queden allí, levántense y muestren su dignidad, porque ustedes son hijos de Dios y ustedes pueden vivir por encima de todas esas tragedias, porque su condición de padre debe ser una condición honrosa y no una condición que lamenten y que se convierta en una queja. Háganla honrosa, porque ustedes van a interceder por esos hijos malos. Ustedes van a orar por ellos, ustedes van a hacer todo lo posible por la salvación de ellos. Ustedes se van a levantar con dignidad y van a decirle: a mí no me importa tu desafecto, a mí no me importa tu actitud fea, pero que lucharé por tu salvación, lo voy a hacer, porque mi amor es incondicional y quiero el bienestar tuyo, no importa en la locura que te encuentres. ¿Creemos eso? Y ese es nuestro ministerio. Por favor, entiéndalo, papá. Por favor, entiéndalo, mamá. Entiéndalo, abuelo. Entiéndalo, abuela. Por favor, ubíquese y dele altura a esta visión de padres de familia, creyentes, que pueden hacer del dolor un arma que conduzca a la salvación de los suyos. Padre eterno, gracias por esto que nos has concedido, por la claridad de tu palabra que nos permites compartir, por esta oportunidad de entender, Señor, la necesidad que hay en este tiempo de disposiciones afectivas serias, comprometidas, y que las personas se levanten de tanta postración a la que llegan, Señor, como consecuencia de verse tan afectados por la actitud inadecuada de la gente que ha debido amarlos, respetarlos y honrarlos. Ayúdalos, Señor, a sobreponerse al sufrimiento que les causa las condiciones afectadas de sus hijos, el dolor de ellos, el sufrimiento de ellos, sus enfermedades. Señor, haz de estos padres, de estas madres, seres humanos victoriosos por encima del dolor y por encima del sufrimiento,
y convierte este territorio maravilloso de la iglesia en un espacio de virtudes, Señor, en las cuales nosotros podemos sostenernos vigentes en nuestra visión ministerial, nuestro compromiso contigo en relación con nuestros hijos, en el afán continuo de verlos salir adelante porque intercedemos por ellos y confiamos que el poder tuyo los va a salvar. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer de aquí en adelante. Amén, amén. Hermanos míos, qué bueno, qué bueno. Disfruten el almuerzo de madres, disfruten a sus mamás ahora que la tienen, solo que no vayan a llenarle la casa, no vayan a llenarle la casa, no la vayan a cargar con la responsabilidad de que ella les haga un almuerzo para que tengamos la experiencia que siempre hemos deseado tener, que mi mamá siga cocinando para nosotros. No sean descarados. Esa señora merece que ustedes la inviten, y si no es para celebrarlo hoy todos, porque todos no van a estar en la casa porque la pandemia lo impide, entonces vayan por algunos días hacia adelante, cada familia invitando a la mamá, y que se dé ella el gusto de estar con los suyos, bajo el cuidado de ellos y recibiendo el bienestar que viene de ellos. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Disfruten. Mamás, Dios las bendiga. Felicidades. Que Dios les dé un día, una semana, un mes, un año, un resto de vida lleno de razones válidas en relación con sus hijos. Dios les bendiga.